Compañeros, compañeras, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con nuestro trabajo en el Diplomado Administración de Centros de Salud, Clínicas y Hospitales, módulo 2. Ya estamos en la sesión número 8 de este módulo, la última sesión de trabajo. Vamos, y durante todo el módulo que estuvimos trabajando, este módulo 2, ya podemos encajar algunos de los conceptos que hemos revisado durante las sesiones anteriores a todo lo que vimos en el módulo 1 y que por supuesto vamos a enlazar a los módulos 3 y 4. Así es que ya tenemos un poquito más de conocimiento sobre las funciones administrativas y de cómo estos conceptos administrativos van a aplicar en las diferentes unidades, sobre todo en los diferentes niveles que hemos revisado en el módulo 1. Bueno, hoy nos toca el tema de aspectos éticos y morales de la administración, la responsabilidad ética y moral de llevar a cabo las funciones administrativas. Un tema importante porque a veces se nos olvida que tenemos todas estas situaciones, además de la responsabilidad administrativa, además de lo civil, de lo penal, de todos los aspectos legales que implican un cargo de autoridad en una unidad pública de atención o privada de atención a la salud. Tenemos esta otra parte de responsabilidad, de ética, que nos va a permitir pues no solamente llevar a cabo nuestro trabajo eficientemente, sino también hacer todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones, siempre pensando en el beneficio de los demás, siempre haciendo o tratando de hacer lo mejor posible, lo correcto, lo bueno, lo justo en el trabajo administrativo, y cómo vamos a involucrar a nuestro equipo de trabajo en este mismo sentido de lo correcto. Bueno, lo primero que vamos a hacer, o lo que tenemos que hacer primero que otra cosa, es diferenciar la ética de la moral. La moral vamos a definirla desde su origen del etimológico, viene de la palabra mores, que significa costumbre. La moral es una serie de normas, de regulaciones que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la idiosincrasia, las creencias de una sociedad en particular. La moral es, podemos decirlo de algún modo sin temor a equivocarnos, tiene que ver con las leyes regionales, con las leyes estatales, locales, que provienen tanto de la sociedad como de lo civil, como de lo penal, y el respeto a estas leyes, el seguimiento a estas leyes que también conocemos como costumbres, como tradiciones, aplican en el terreno de la moral. Así es que hay en nuestro México, todo nuestro país, tenemos 32 estados. Resulta que cada uno de estos 32 estados tiene diferentes morales, porque tiene diferentes costumbres, hay diferentes situaciones en la vida de cada una de las personas que son o no morales dentro de su círculo social inmediato, dentro de su localidad y dentro de su estado, pese a que estamos en un solo país. Así es que no hay una moral que aplique desde Ciudad Juárez hasta Mérida, universal, como en el caso de la ética. La moral es pues una serie de regulaciones de comportamiento que tienen más que ver con el cumplimiento de las leyes, con el cumplimiento de las costumbres, de las cosas que tradicionalmente se hacen en cierta comunidad, en cierta sociedad o en cierto grupo de personas. La ética, decía, es universal. La ética tiene que ver con lo bueno, lo correcto, lo justo, y tiene que ver con todo esto que se puede universalizar. La ética está determinada por imperativos que propiamente desarrolló Immanuel Kant y que son de observancia universal. Cada una de nuestras acciones va a ser ética cuando podemos elevarlo a un nivel de universalización, y una de nuestras acciones va a ser moral cuando no podemos elevarlo a la universalización, sino a lo regional. Cambia la moral todo el tiempo. Tenemos casos
bien claros en nuestro país y en todo el mundo. Hace, no sé, en 1950 era inconcebible que dos personas del mismo género, del mismo sexo, se juntaran y tuvieran una vida en común, y menos aún pensar que estas dos personas pudieran casarse legalmente y pudieran tener familia, siendo una familia homoparental. Pasa ya en nuestro tiempo que esto no solamente es legal, no solamente es comúnmente visto, sino además es moral. Es decir, la moral cambió en nuestra sociedad a fuerza de respetar o entender los derechos de otras personas que se integran a la sociedad en su conjunto, y ahora decimos, no solamente es común ver a dos personas del mismo género teniendo una vida en común, sino que además es moral. Ya no podemos catalogar esto de inmoral. Hay otros lugares dentro de nuestro mismo país en donde esta misma situación todavía genera muchísima controversia, muchísimo rechazo, y se considera inmoral. Lo mismo sucede en el caso de las mujeres, cuando la mujer decide ir a trabajar, decide estudiar, decide hacer carrera, no casarse, no tener hijos, sino vivir una vida profesionista, una vida de negocios, una vida independiente, lejos de tener esta obligación familiar. Hay lugares en nuestro país en donde esto se considera absolutamente inmoral, y hay otros lugares como en las ciudades, la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, en donde no solamente es común, lo moral es que se hagan ese tipo de elecciones libremente. En el caso de la ética, las cosas sí cambian radicalmente, porque hablamos de aspectos en donde no solamente vamos a afectar a nuestra parte cultural, a nuestra parte social inmediata, sino vamos a afectar a otras personas, y vamos a hacer de estos actos nuestros la medida de lo que es justo, de lo que es benéfico, de lo que es correcto, lo que es bueno también para la sociedad. En el caso que nos ocupa, que es la administración, tenemos una responsabilidad tanto moral con nuestro equipo de trabajo, y esta se va a ver en nuestras funciones, cómo ejerzamos nuestro liderazgo, cómo ejerzamos nuestra actividad en tanto a la honestidad, a la transparencia, a la buena comunicación, al respeto, a la tolerancia, a la equidad. Todo eso está dentro de la parte moral, de la parte que vamos nosotros siendo cada vez más progresistas, cada vez más abiertos de pensamiento, cada vez más tolerantes. En tanto que las decisiones que tomamos que afectan directamente al paciente, ¿se acuerdan que en la sesión anterior veíamos el caso de no declarar algún error y que este error puede ocasionarle un daño irremediable a una persona? Aquí estamos hablando de situaciones éticas. Es bien importante tener esta diferencia, porque a veces estamos actuando en un principio moral y al mismo tiempo estamos actuando en detrimento de nuestras funciones éticas o de nuestro deber ético, porque estamos beneficiando al paciente. En el análisis de la sesión, en el ejercicio de la sesión, van ustedes a encontrar un caso que es bastante frecuente, que refiere no tanto al caso per se particular que está ilustrado en esta sesión, sino a todo un conjunto de comportamientos que observamos muy cotidianamente, y de cómo pueden realmente afectar nosotros actuando en una buena disposición, y cómo puede afectar todo el conjunto de lo que estamos haciendo en un servicio de atención a la salud. Se trata de un caso en el que la mayoría de nosotros nos hemos visto en la situación de ayudar a un paciente, ya sea facilitándole algún medicamento, ya sea en el caso de que expusimos, dándole un poco de alimento a un niño que tiene hambre, haciendo algún favor
porque nuestro vecino, porque nuestro conocido, porque nuestro mismo compañero de trabajo solicita nuestra ayuda, y cosas a veces tan sencillas como decir que viene un compañero de otro servicio y nos dice: oye compañera, no seas mala persona, regálame un par de gasas, o préstame un suero, o ayúdame a que me hagan un estudio, o a tomarme una muestra de sangre, es que me voy a casar y pues para no gastar, entonces hazme los prenupciales. Todas ese tipo de cosas que nosotros consideramos favores y que por moral llevamos a cabo porque pues imperan los valores de compañerismo, porque la amistad, porque el conocimiento, porque las situaciones en las que nos identificamos como personas más que como trabajadores, pues nos llevan a cometer estos actos que sin embargo no solamente son ilegales, o sea, son morales por un lado, son inmorales por otro lado, y son totalmente contrarios a la ética. A veces hacemos cosas que están debidamente avaladas por nuestros principios éticos, por la ética de bienes o la ética de fines, y resulta que son total y absolutamente inmorales. Por ejemplo, se considera que delatar a un compañero en apuros es una cuestión no solamente ajena a los principios de compañerismo, los principios de amistad, de solidaridad, y es inmoral andar diciéndole, es que acusando a las personas, ¿no? Pero eso es nuestro deber ético. En la administración esto cobra un sentido muchísimo más amplio, porque tenemos una situación en la que por un lado está nuestro deber, está nuestra responsabilidad, está nuestro principio de liderazgo, nuestros principios administrativos, está lo correcto, lo justo, lo bueno para un paciente, y por otro lado también tenemos que conservar nuestras relaciones interpersonales lo mejor posible, porque de ello depende muchas veces la colaboración de nuestro equipo de trabajo y de cómo vamos desempeñando nuestras funciones. Así es que es un tema bien interesante, y tenemos que aprender a diferenciar nuestro deber nuestro deber ético de nuestro deber moral a nuestra sociedad, de nuestras funciones administrativas. De eso trata la moral y la ética. ¿Qué vamos a preferir en última instancia cuando se nos ha encomendado la responsabilidad de llevar a cabo una función administrativa? Pues vamos a tener que optar siempre por mantener una autoridad moral, que se refiere a ser siempre abiertos, siempre transparentes, siempre honestos, siempre comunicarnos de frente con las personas, tener una actitud proactiva frente a los problemas, asertiva en nuestra comunicación, tratar siempre de encontrar la resolución de los conflictos, y esto nos va a dar una autoridad moral. Estas personas que decimos son intachables, no tienen cola que le pisen, y esto también nos brinda la oportunidad de poder observar conductas reprobables en otras personas. Si por ejemplo nosotros tenemos una situación en la que hay una persona colaboradora que todos los días llega tarde, entonces podemos con todo el peso de nuestra autoridad ponerle un extrañamiento o una forma que le implique alguna sanción por llegar todos los días tarde. Pero si yo todos los días me salgo una hora antes de mi servicio, si todos los días estoy violando las disposiciones de la unidad, por ejemplo, estoy comiendo en mi oficina, tengo cosas indebidas, llevo a personas ajenas, estoy haciendo tratos con proveedores por debajo del agua, pues obviamente no tengo ningún tipo de autoridad moral, porque lo normal es que la persona, cuando yo le dé su extrañamiento por llegar tarde todos los días, me diga, pues no sé por qué o a qué viene esto, si usted está haciendo tratos chuecos por debajo del agua con los proveedores. Y pues con qué cara le digo que no, con qué cara puedo reclamar o puedo solicitar una actitud, una colaboración del personal, si yo mismo no tengo esos valores.
si no tengo esas funciones. Así es que es tan importante el valor moral, la autoridad moral, que sea yo una persona que lleve a cabo mis funciones de manera limpia, de manera precisa, de manera honesta y transparente, siempre con estos valores morales. Y esto me va a permitir preservar también, en otro sentido, mi autoridad administrativa. Es una persona cabalmente responsable. Y decía yo, pues vamos a tener que optar también por la parte ética. Si en el caso que vimos, pues corresponde a una situación que es claramente una irregularidad, aunque sea por la razón que sea, como lo van ustedes a analizar en el caso de la sesión, pues evidentemente me va a poner en una dificultad, pero he de optar por el máximo beneficio al paciente. En este caso, pues si con ello, protegiendo a mi paciente, que es mi principal objetivo y es mi más importante trabajo, tengo que echarme encima a un grupo o a una persona, pues he de preferirlo, cosa que no puedo hacer si también yo he violado las leyes, si también he violado los reglamentos, si también me paso por el arco del triunfo todo lo que no me conviene hacer, pues evidentemente no. De tal manera que lo moral y lo ético sí son diferentes, pero siempre van de la mano. No puede una persona tener un perfecto expediente ético en su haber y al mismo tiempo ser inmoral en sus funciones para con la sociedad. No puede una persona ser totalmente moral y al mismo tiempo violar la ética cada vez que tiene oportunidad. Estas dos cosas van de la mano y son complementos necesarios para el buen trabajo que hacemos administrativamente. Queremos tener un nivel de autoridad adecuado, queremos contar con la colaboración, con el respeto, con la disposición de las personas a nuestro cargo administrativamente. Tenemos que tener conductas que vayan con ese cargo. Nosotros no nos convertimos en los cargos que ostentamos, nosotros seguimos siendo personas y cuando aceptamos un cargo de responsabilidad administrativa, automáticamente tenemos que comportarnos conforme a la responsabilidad que se me ha entregado, conforme a la responsabilidad que se me ha confiado y de la cual soy digno. Digno quiere decir que merezco ese cargo, merezco esa responsabilidad, merezco esa confianza, porque soy una persona debidamente preparada, debidamente entregada a lo que efectivamente estoy haciendo. Así es que no es un tema sencillo de la moral y la ética, no es una cosa que simplemente decimos, bueno, pues según el reglamento tal cosa, pues según el reglamento cuando le conviene. No, según el reglamento en todas las circunstancias y según las normas de nuestra convivencia social, de nuestra convivencia como colegas, como compañeros de trabajo, es esta otra. Saber equilibrarlo es un arte, y es un arte que además demanda de muchísima preparación. Les pido por favor que no contesten el ejercicio simplemente sí, no, sí, no, sí, no. Eso es un poquito vacío. Lean bien el caso, estudienlo bien, ubiquen lo que está pasando en el caso con lo que pasa en sus unidades continuamente y van a encontrar que hay mucho que entender, hay mucho que explorar y por eso es un ejercicio tan importante en esta última sesión del módulo. Pues bien, yo además de agradecerles su atención durante estas 8 sesiones, les agradezco mucho sus trabajos muy interesantes, muy bien presentados. Hay cosas que debemos obviamente mejorar. ¿Por qué vamos a mejorar? Porque es un proceso de aprendizaje y en todo proceso de aprendizaje hay siempre algo que tenemos que tomar en cuenta, siempre algo que tenemos que mejorar, precisamente porque para eso nos estamos preparando, para ser mejores personas, mejores profesionistas, más preparados, más competentes, más responsables, más dignos, merecedores de la confianza, del cargo,
de lo que estamos haciendo. Pues les agradezco muchísimo la atención, ya saben, estoy a sus órdenes, cualquier cosa es preferible por correo electrónico y siempre dispuesto a apoyarles. Que tengan muy buen descanso, gracias por su atención.